Vale. Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Adán, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Como yo ya te pregunté por qué haces cine y es como yo empiezo las entrevistas, ¿quién descubrió el reino de los plásticos? Pues todo viene de unos documentales de los años 40-50 en Estados Unidos, donde el mundo se vertebraba a través de un invento que hicieron del plástico, el reino del plástico, el cuarto reino le llamaron. Entonces, según estos vídeos, según la mente perversa de los inventores del plástico americanos, pensaban hacer aviones, edificios, armamento, todo de plástico, era como la revolución. Y esto es un poco, estos vídeos nos sirvieron de inspiración para contar la historia de este centro de reciclaje y contar sobre todo la historia humana de estas personas que trabajan recogiendo los desechos de una gran ciudad como Nueva York, ¿no? Pero el cuarto reino hace esa referencia, ¿no?, al reino de los plásticos, ¿no? Un lugar para nosotros especial, un centro de reciclaje en el corazón de Nueva York, donde ocurren cosas mágicas y hay personajes increíbles. Que una parte de ese vídeo aparece en la peli. Bueno, claro, sí, lo cogimos de referencia y se escucha es muy común en las televisiones americanas, en los colegios, poner estos vídeos a la gente que cursa los estudios básicos en Nueva York. Todo el mundo conoce estos vídeos famosos porque ya te digo que eran casi como ahora vistos, ahora parecen ciencia ficción, ¿no? Pero hacemos referencia a esto y en el principio hacemos un homenaje a estos vídeos y lo ponemos y digamos que baña el comienzo de la intro de la película estas reflexiones sobre el plástico, ¿no? Que se escuchan en off desde la televisión del centro, sí. De hecho, hay muchas reflexiones sobre los extraterrestres, filosóficas, sobre el sentido de la vida, la identidad. Sí. ¿Eso es algo que las personas que viven allí, trabajan allí, lo hacen o vosotros habéis metido algo ahí? Bueno, claro, ten en cuenta que los americanos llaman a los inmigrantes ilegales illegal aliens. O sea, claro, entonces a nosotros ya estaba apuntado en el corto y nosotros hemos tirado de ese hilo y hemos jugado con esta irónica metáfora de los extraterrestres, ¿no? Entonces hablan y ellos también lo integran, ¿no? Somos extraterrestres, ¡viva los extraterrestres!, ¿no? Hay algún momento en un cumpleaños, ¡vivan los extraterrestres! Bueno, está jugado. Nosotros lo que hacemos es un poco de construir esa realidad y está jugado filtrado a través de nuestro punto de vista. Y por ejemplo hay muchas imágenes casi de ciencia ficción en el espacio, sí, con los brillos por la noche. De hecho estamos debajo de una autopista aérea donde por la noche pasan luces de colores que son de los aviones, pero nosotros lo jugamos como si fuesen luces extrañas de extraterrestres, ¿no? Y irónicamente es personas que no pueden salir de ese lugar porque si sales de Estados Unidos ilegalmente ya no puedes entrar, pero ves continuamente estas luces de los aviones que entran y salen del país, ¿no? Que de algún modo es como uno de los leitmotiv potentes, ¿no? Que se transforman, primero parecen aviones pero luego se transforman como en naves extraterrestres, ¿no? Primero hacéis un corto, una pieza más, una película, sí, breve, digamos, mejor dicho que corto. Sí. ¿Y en ese momento ya estáis pensando en hacer algo más largo o volveréis después a filmar? Porque hay momentos, por ejemplo, yo me acuerdo de un poco de la película breve y hay un momento que rescatáis cuando el hombre de color empieza a explicar su historia. Eso aparecía un poco en el corto, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros, Alex y yo, desde el principio queríamos hacer una película, un largometraje, pero Alex decidió afrontar primero un corto, ver qué feedback tenía con el público, con los festivales, también testear un poco cómo funcionaba y también nos sirvió un poco para conseguir ayudas, por ejemplo la del Sundance Institute que fue uno de los sponsors y la del International Documentary Association, el ADA de California. Entonces con eso también nos sirvió un poco para ver cómo funcionaba. Quizá si hubiese sido un desastre el corto a lo mejor nos hubiese decepcionado y no hubiésemos seguido con la película, pero como también fue muy bien y aquí conseguimos la nominación al Goya, tuvimos mucho reconocimiento, pues afrontamos ya la película tirando un poco de los hilos y de las bases que habíamos planteado ya en el corto. Un poco fue así, ¿no? ¿Y teníais esa idea que fuera, porque estáis siempre navegando entre una realidad muy sórdida, muy dura, de personas que tienen pasados muy oscuros, muy sí, terribles,
pero a la vez hay una poesía, hay una amistad, una fraternidad ahí, y además, además también hay mucho humor, porque claro. el tema con los chinos es sí, bueno, claro, nosotros queríamos que no fuera, a ver, depende cómo veas la botella medio vacía, medio llena, ¿no? Nosotros queríamos siempre que esta parte de humor surrealista siempre estuviera presente. Nos costó mucho encontrar ese tono entre lo poético, lo narrativo, dramático y social, lo surrealista, lo de ciencia ficción, que hemos metido todas esas pinceladas de ciencia ficción. Entonces, encontrar este tono y filtrar todas estas capas, porque la película tiene como muchas capas, es lo que más nos costó, pero desde el principio no queríamos hacer un reportaje, porque ya se han hecho muchos sobre el Sur Weekend, se han hecho muchos sobre los canes recogiendo latas, contando las historias, con entrevistas. Nosotros queríamos hacer una aproximación más poética, más cinematográfica, si se permite decir eso, y para eso necesitamos estar presente, por eso necesitamos mucho tiempo, pertenecer ya a esa familia. Ten en cuenta que Ana Martínez de Luco, que es la ex monja, la ex misionera del País Vasco que fundó esto, junto con más personas, entre ellas Eugene, claro, han generado una comunidad. Ese centro de reciclaje no es solo un centro de reciclaje, es una comunidad donde la gente ve allí a expresar sus problemas, a compartir sus problemas, a compartir sus alegrías, a celebrar sus cumpleaños, a hacer sus bodas. Y he participado en bodas, cumpleaños, fiestas, Navidad. O sea, quiero decir, al final actúan grupos de teatro, pintores van allí a inspirarse, músicos van allí a tocar. O sea, han generado una comunidad y ese lugar es muy especial y está impregnado con una magia especial. Entonces queríamos un poco captar eso, y para captar eso, pues, estar presente, y estar presente significa estar 3 años grabando el día a día del centro, ¿no? Nueva York, Manhattan es una isla y esto es otra isla. Claro. Queda muy patente la frase de Einstein que dice náufragos, ¿no? Sí, los náufragos. Sí. Además, también hay un momento que piensas, bueno, primero esto y luego pasamos a... Bueno, claro, nosotros, si te fijas, ese centro podría estar, es un centro universal, es un lugar universal. Ese reino es un reino universal donde que podría estar en cualquier otro lugar, porque nosotros de hecho hemos quitado todas las referencias a Nueva York, no salimos de ese espacio, nadie habla que es Nueva York. De hecho, algunos preguntan, ¿pero dónde está esto? En Nueva York, no puede ser, ¿no? Es decir, parece que sea como un lugar, a veces parece como en China, a veces en Sudamérica, en México, por ejemplo. Casi no se habla en inglés. Claro, se habla muy poco en inglés, porque los chinos no hablan inglés y los hispanos hablan entre hispanos, que hacen mucha comunidad, pero sobre todo queríamos que este reino fuera un reino distópico donde todo el mundo, de algún modo, también se pudiera identificar, ¿no? Podría ser en cualquier lugar, porque al final podría ser un lugar, un croma verde, y tú le pones el lugar que quieras. Hablamos de las historias humanas, ¿no? De las personas, de sus sueños, de ese sueño americano, de ese falso sueño americano, que todos han ido allí a parar a Nueva York buscando lo mismo, buscando mejorar su calidad de vida, ¿no? Y al final, bueno, se han encontrado con esta realidad, que es que la única vía que les, por diferentes motivos, cada uno tiene sus motivos, pues la única vía de vivir y de conseguir mantener a su familia es recogiendo los desechos de una gran ciudad como Nueva York, ¿no? Qué duro, ¿eh? Sí, suena durísimo. Pero ves esas personas, nosotros hemos aprendido mucho, porque ves esas personas que tienen una vida tan dura, a veces las historias que nos cuentan son durísimas y no las hemos querido sacar porque no vienen al caso, pero claro, te dan una sonrisa, comparten lo que tienen, la comida la comparten contigo. Bueno, quiero decir, hemos aprendido una gran lección de vida estando con ellos. Y cuando entras la primera vez que entras en ese lugar, ¿qué sentiste, Adán? Porque yo pienso que, debe ser Sí, o sea, la verdad es que es difícil, es difícil, claro, es difícil. Me lo habían hablado, llevaba un año allí, ¿no? Y todavía no lo había visto. Me hablaban, no, tienes que conocer a Ana, tienes que ir al centro, a Sur Weekend, como se llama. La verdad es que cuando llegué no daba crédito, era como un lugar de una película de ciencia ficción, lleno de montañas y montañas y montañas de latas que la gente lanzaba. Bueno, en la película está, ¿no? Lanzan con bastante puntería. Yo también aprendí a lanzarlas, eso sería otra película, pero aprendí a lanzarlas y meterlas dentro de los contenedores. Luego una cantidad de olor, ¿no? De olores muy fuertes. Luego las moscas y los mosquitos, porque claro, las latas en verano tienen el azúcar de las Coca-Colas y tal, entonces todos se llenan, ratas, raccoons, los mapaches, los zorros. Bueno, hay una serie de vida en ese lugar, y claro, al principio
yo no quería hacer una película, incluso con Alex, yo estaba trabajando allí ayudando a Ana, pero luego al final nosotros somos cineastas y para ayudar al centro y para comunicar también, que todo el mundo conozca la historia, Alex y yo y con Isa Feliu, la productora, pues decidimos atacar una película, ¿no?, de este espacio, como herramienta para también conocer que el mundo conociera la historia de Shuriken, pero también porque nosotros veíamos que ahí había mucha materia dramática para poder contar una buena historia, ¿no? ¿Y por qué filmáis conjuntamente, Alex y tú? Bueno, básicamente porque yo le comenté que estaba trabajando en el centro. Él tenía un proyecto, Alex también tenía un proyecto de Canners cuando entró a estudiar en la universidad. Entonces, bueno, juntamos sinergias, que teníamos muchas ganas de colaborar. Alex me parece uno de los grandes cineastas españoles, que ha tenido que ir fuera, pero sus cortos ya lo ha demostrado, y con la peli, el largometraje que hizo también, y bueno, queríamos hacer algo conjuntamente. Yo creo que esto fue la principal motivación. Y luego también yo acabo de llegar a Nueva York y creo que estaba muy bien, ¿no? Él tenía su equipo y otro el mío, entonces juntamos sinergia y juntamos fuerzas para ponernos a trabajar. Y la película está hecha de forma muy sencilla, una producción muy pequeñita, al principio casi con el impulso nuestro, y luego ya con los aportes han ido poco a poco aportando al proyecto y ha ido creciendo el proyecto, claro. Sí, porque por lo que he visto en los créditos, sí, estabais vosotros dos y ya está, ¿no? Sí, bueno, estábamos nosotros tres con Isa Feliu, vale, y Carmen Vidal también, que es una cineasta española que también vive allí. Entonces estábamos los cuatro trabajando y he rodado yo mucho porque también Alex trabajaba en la universidad, en la televisión de la universidad, y no podía venir. Pero bueno, hemos trabajado, por ejemplo, a 2 cámaras a veces, y Alex ha trabajado mucho en el montaje, hemos ido rodando y montando, o sea, ha sido un proceso, la verdad es que muy hermoso, de crecimiento personal y también de conocimiento de nosotros, y de evolucionar también como cineastas y como personas, ¿no?, en este proceso, ¿eh? Si mi mirada no me engaña, me parece que la cámara no se mueve en ningún momento. No, hay una pequeña cosa en el raccoon y tal, cuando lo ve el raccoon que baja hacia abajo, que está escondido el mapache, pero sí, nosotros nos costó mucho, digamos, porque claro, todo es un espacio increíble con los ojos, pero cuando pones la cámara, ¿no? Claro, pero cuando pones la cámara es difícil encuadrar, muy difícil. O sea, te digo que tardamos meses en saber dónde estaban los mejores encuadres y dónde podíamos posicionar la cámara. Eso te iba a comentar, o sea, lo difícil es conocer la cámara. Claro, lo difícil era encontrar el lugar, entonces tuvimos mucho de ensayo y error, algunos lugares no funcionaban, o a veces la cámara la ponía y no grababa porque estaba o ayudando, o que estaba haciendo otra cosa, o que no acababa de haber nada que funcionara. Entonces a veces era simplemente estar ahí, ¿no? Y me costó mucho buscar esos encuadres y esos lugares, ¿no? Sin intentar, claro, no tenemos medios para poder mover contenedores y mover latas, ¿no? Pero bueno, al final fuimos poco a poco entrando, conociendo mejor y profundizando, ¿no? Si la película hemos intentado que sea desde el principio un viaje hipnótico y sonoro, sensorial, hacia entrar en este mundo, ¿no? No solo físico, sino también emocional de los personajes. Queda muy bien los planos en que vemos ese avión que pasa, ese es el viaje imposible que no puede hacer René, ¿no? Claro, es que no pueden salir todos o sea, Estados Unidos es un país contradictorio. Total. Tú eres ilegal, no puedes salir del país, no tienes visado, no tienes nada, pero pagas tus impuestos, tu cuenta en el banco, estás oficialmente controlado. Entonces, claro, es así, no puedes salir, pero curiosamente este centro está debajo de una autopista aérea, entonces todos los aviones todos los ratos continuamente están pasando, ¿no? Y nos gustaba mucho esa metáfora, que estás ahí viendo, en algún momento están ellos con una óptica mirando el avión que pasa, pero claro, no pueden tomar ese avión que les gustaría para volver a su casa, pero claro, tampoco quieren volver siendo unos perdedores, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, entonces siguen luchando por algunos, bueno, todos te envían dinero a su familia y siguen trabajando. Y también, claro, y hemos dado la vuelta, que esas luces por las noches, con esos reflejos y esa sonoridad del espacio, casi se convierte en un lugar casi de otro planeta, interestelar, ¿no? Es como otro lugar, otro planeta, y donde jugamos un poco a ese espacio fantástico de donde habitan los illegal aliens.
¿Y esos planos, esos encuadres fantásticos de la puerta cerrándose? Claro, porque hay varios, ¿eh? Sí, hay muchos, porque la puerta cerrándose y abriéndose simbólicamente era, o sea, abrir esa puerta es una puerta bastante especial. Quiero decir que no es cualquier puerta. Primero, porque el nombre en grande de la ONG Shuriken está allí. Segundo, porque es lo que da acceso, abre el día y a partir de ahí pueden empezar a intercambiar las datas y empieza el funcionamiento. Pero también no solo es abrir una puerta física, también es abrir una puerta emocional y afectiva para toda esta gente que está en la calle, porque es que la comunidad, tú vas allí y la comunidad te acoge y te puedes tomar un café y puedes, o sea, si, ¿sabes?, te ayudan. Entonces, de algún modo esa puerta es muy simbólica, ¿no? Y René, digamos que es el encargado de abrir y cerrar esa puerta todos los días. De algún modo es el amo del calabozo, ¿no? Como decía Alex Lora, es el encargado, tiene las llaves, ¿no?, de todos los lugares, ¿no? Además, es una cooperativa en la ciudad quizá más capitalista del mundo, ¿no? Sí, de hecho es una ONG, creo que es la única ONG, cuando estábamos rodando era así, no sé si a día de hoy, la única ONG que es un centro de reciclaje, porque hay varios centros de reciclaje pero no son ONG. Esto quiere decir que le dan más dinero al CANER y que, bueno, el trato evidentemente es diferente, ¿no?, porque las otras centros de reciclaje son empresas privadas. El montaje lo firmáis, Alex, tú y Sergi Díez. Sí. ¿Por qué entra Sergi Díez y cómo trabajáis con él? Bueno, Sergi Díez ya hemos trabajado con varias cosas, ya montó también en colaboración con Mira Garbí Fishbone, mi anterior película de ficción, y con Sergi, bueno, para mí es uno de los grandes montadores de España, y es verdad que Alex también y yo hemos intentado montar mucho. Alex sobre todo ha montado un trabajo excepcional, pero necesitamos una mirada fresca, y comentándolo con Sergi pues estaba encantado con la idea, y bueno, la verdad es que ha aportado mucho en el proceso de montaje, porque ten en cuenta que esta película hemos estado un año montando, había mucho material, más de 400 horas, y entonces necesitamos digamos más personas y más brazos, más mano de obra, ¿no? Picar piedra, hemos tenido que picar mucha piedra para sacar el brillante en bruto que estaba escondido en el material, ¿no? ¿Y cuando presentáis la película, dónde fue la primera vez? La primera vez en un festival fue en el Big Sky en Montana, que es un festival pequeñito, pero ya habíamos ganado el premio en el corto que nos calificaba para los Oscar, entonces fue un homenaje empezar allí también es donde nació David Lynch, y nos hacía ilusión empezar allí. Y bueno, luego estrenamos en Guadalajara, México, que recibimos el premio de jurado, y bueno, y a partir de ahí luego en Málaga, en España, y bueno, así. ¿Y qué tal? ¿Cómo reacciona el público? ¿La gente conocía ese lugar? No. A ver, la gente sabe lo de los reciclajes, también hay centros de reciclaje, pero claro, ten en cuenta que nosotros estamos contando una historia a través de los tres seres humanos muy especiales, y son muy peculiares nuestros personajes, entonces claro, se sienten un poco de algún modo extrañados por lo que están viendo, y también muy empáticos, por ejemplo con René, ¿no?, que la gente se encariña mucho con René, ¿no? Todos me preguntan, ¿pero qué le ha pasado a René? ¿Se ha vuelto a su casa o no? ¿Cómo está René? Entonces René es un personaje muy empático, que al principio no iba a ser el protagonista, pero luego en el proceso de darle vueltas al montaje, tantos rough cuts, tantos work in progress, acabó siendo, todo está filtrado un poco por la mirada de René. ¿Y a vosotros, Alex, Adán, la gente que ha participado en la película, le ha cambiado algo interiormente todo este proceso? Bueno, a nosotros sí, ya te digo que a mí personalmente, a Alex también, y a Isa, a todo el equipo que hemos estado trabajando muy directamente, pero claro, nosotros, toda la gente que ha estado allí, o toda la gente que ve la película luego y quiere ir a Nueva York, por ejemplo Eva Herrero va a ir a Nueva York y quiere conocer el centro, ¿no? Toda la gente quiere conocer al espacio, claro. Entonces ya hay varias personas que han ido a Nueva York y quieren conocer el lugar. Porque... Yo me parece, ahora sí que me parece interesante Nueva York. Claro, no, sí, quiero decir, a ver, yo con Nueva York tenía una relación de amor y odio así, pero Nueva York me parece una ciudad maravillosa, y las gentes que lo habitan son increíbles, entonces puedes encontrar cosas como este espacio. Bueno, la gente
Yo creo que las personas se sienten, algunas más sensibles, muy conectadas con lo que se cuenta, y algunas se llegan a emocionar, ¿no? Y para nosotros esto es una de las bases del cine, ¿no? Emocionar y generar este misterio, ¿no? con nuestras historias, ¿no? Que al final son las historias también de ellos, ¿no? Para nosotros la película es de toda la familia Sure Weekend y de toda la gente que ha colaborado, que son muchos, en el proceso hasta finalizar la película. Porque siempre que se origina una chispa o no sé cómo lo llamas tú, sí, a la hora de empezar a hacer un proyecto, siempre tu mirada es a partir del documento, de la realidad o de tu realidad o de tu mirada, o dices, esta vez voy a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, ¿eso lo sabes a medida que vas trabajando o al principio ya tienes una idea un poco así? Bueno, nosotros en este caso es peculiar porque trabajas con dos miradas diferentes, ¿no? Aunque creo que bastante complementarias, la de Alex y la mía. Y había codirigido otras películas y Alex también, o sea que tenemos experiencia en la codirección. En este caso hablamos mucho y de cine, de qué es lo que nos gusta, cómo podríamos atacar, pero claro, nosotros por ejemplo no escribimos nada de texto en el guión de esta película. Esta película está hecha más por la intuición y por las ganas y por el empeño, y luego en el proceso de montaje hemos escrito realmente, porque nosotros necesitamos encontrar ese tono, pero lo que nos gustaba lo teníamos muy claro y lo que no nos gustaba también. Entonces hemos ido tirando de lo que nos gustaba, hemos construido las escenas a través de encontrar ese tono entre lo poético, lo fantástico, lo místico y lo social, ¿no? Entonces este Cuarto Reino tiene un poquito de esto, ¿no? Aparte de toda la crítica, toda la metáfora, pero no es un documental sobre el plástico, pero tampoco sobre la ciencia ficción, sobre los universos paralelos. Pero claro, el otro día pusieron en la radio un corte, parecía una película de ciencia ficción, habéis cogido el corte, digo, bueno, claro, también es una película de ciencia ficción, ¿no? Este reino distópico está en otro universo, ¿no? Que habría que viajar a ello para conocerlo. Y tú ahora, después de ver la película, de mostrarla y tal, ¿era esa idea la que teníais al principio? Sí. ¿O ha cambiado mucho? No, nosotros hemos ido, digamos, moldeando todo, o sea, desde el corto. Ten en cuenta que el corto... Como un escultor. Claro, como un escultor. Es así, es una metáfora, pero que funciona muy bien. Porque el corto ya tenía esa esencia, pero el corto era como más corto documental, más social, si me apuras, y entonces en la película hemos ido retorciendo más, hemos incluido más las obras de teatro que parecen como catarsis místicas, y hemos utilizado la música de sus cantos gregorianos, que muchos nos dicen, no, pero esto es efecto, no, estos son sus voces reales. Son unos actores muy buenos, son actores a nivel mundial que trabajan de una forma mística, performática en espacios así mágicos. Entonces hemos buscado ese equilibrio con lo que queríamos contar, y hemos sacado las otras dos o tres películas que habían en el material, pues alguna más social o alguna más reivindicativa, alguna más de crítica de lo que está ocurriendo en ese espacio, más explicativa. Hemos intentado que... Alex siempre me dice, no, es que tenemos que generar misterio, el cine es misterio, y un poco hemos intentado generar ese tono de película misteriosa, ¿no? Sí, es curioso como una película que es tremendamente social puede ser muchísimas cosas también, ¿no? Claro, no queríamos quedarnos solo en una capa, entonces... Que la capa se ve, ¿eh? Sí, yo creo que... Pero no dar... A mí, por ejemplo, me hubiera molestado la voz en off o los rótulos. Sí, podríamos haber hecho más explicaciones, o que expliquen dónde van las latas, el proceso de la separación, quién paga, quién no... Pero está ahí como, ¿sabes? La gente intercambia dinero, tal, $10, no sé qué, la factura, la maquinita que no va, el Google Translate que traduce a los chinos, bueno, hay toda una serie de cosas. Entonces tú vas uniendo, o sea, el espectador tiene que unir desde su background, desde su experiencia, toda esta película, y la amalgama de imágenes tiene sentido cuando el espectador las ve y les da la unión, ¿no? Por eso esta película, para muchos espectadores, el sentido que tiene es bastante diferente. ¿Y hay algún momento de la experiencia personal mientras filmabais que todavía recuerdas por X motivo? Pues... O allí sucedían tantas cosas, es que es difícil acordar. No, o sea, hay muchísimas cosas, ¿eh? Ten en cuenta que, por ejemplo, me acuerdo que el primer día que grabé con René, el protagonista, que luego se convirtió en protagonista, pues él no quería
no quería salir, no quería que le grabáramos, ¿no? Entonces luego el proceso de amistad, ya viene la relación, entonces él entiende cómo funciona y para qué puede servir y se siente mucho mejor, se siente cómodo. Incluso ahora René es el que graba los vídeos allí, me envía vídeos y los graba muy bien y edita los vídeos, o sea que eso nos sentimos muy contentos, ¿no? Que de repente René es una persona, es como el MacGyver, ¿no? De allí, pues ahora hace los vídeos y los envía, tal. Pero hay muchas anécdotas, ¿no? Ten en cuenta que hemos grabado muchos eventos y han pasado muchísimas cosas allí. Pero ya te digo que lo que me quedo un poco con el conocimiento de este grupo de personas fantástico que hemos conocido allí, ¿no? ¿Y estas personas cuando vieron la película, qué les pareció? Pues o sea, ya había visto René y Ana, pero la han visto hace poco, se estrenó en Nueva York hace 2 semanas, fue Alex Lora con Ana Martínez de Luco, René, Eugene, todos los canes que pudieron ir, y nada, fue una experiencia fantástica, me lo perdí, no podemos estar en todo, y la verdad es que muy contentos de que hayan podido compartir y ver la película, ¿no? Y ahora para terminar, Adán, me gustaría que me dijeras que, bueno, no sé si esto ya te lo pregunté, pero por ejemplo, puede ser. Ahora mismo, ¿hay alguna película que te haya removido mucho ahora, que hayas visto? Desde las últimas. Sea en el cine, en algún festival, que digas, wow, esto me parece muy interesante. Me ha gustado mucho O que arde, de Oliver Laxe, no sé si lo has visto, sí. Madre también, que también empieza con un corto y sigue con la peli. Bueno, o sea, yo creo que está viviendo una época dorada el cine español, y el documental en concreto tiene una curva de producción muy grande. Se están haciendo muchos documentales y algunos muy buenos, ¿no? Pues Adán, un placer hablar contigo de tu trabajo nuevamente. Gracias. Y nada, hasta la próxima película. Pues nada, gracias a vosotros y seguiremos haciendo peliculitas. Espero que la siguiente nos veamos. Muy bien. Gracias.